poco a poco me fue llevando a descubrir que mi verdadera vocación o mi verdadera pasión estaba en el área de recursos humanos, así llamada antes, hoy capital humano, talento, como le llaman ahora. Y en algún momento la vida me dio la oportunidad de pasar a esa área y ahí encontré mi pasión, a lo cual me dediqué pues la segunda etapa de mi vida. Tenemos una metodología comprobada por 29 años. Aumentamos la probabilidad de éxito entre candidatos porque tenemos todo un proceso avalado, digamos, con información científica para tomar una decisión. ¿Quién sería el más competente? Nuestro método, nuestra consultoría se llama de procesos porque todo el tiempo va de la mano con el cliente. Desde el diagnóstico, el diseño de las soluciones, la ejecución de las mismas, el seguimiento, todo se hace de la mano con el cliente. ¿Y qué se logra con eso? Pues es una manera simple pero poderosa de abatir la resistencia del sistema a cambiar, ¿no? Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Axioma, quien nos hizo esta invitación, a Joaquín y a su servidora Dunia, quienes vamos a estar platicando con ustedes y compartiendo un poquito de nuestra experiencia que hemos ido acumulando de los años, alrededor de los años, en Acator, la firma en la que actualmente somos socios. Este nuevo capítulo de Bitácora 23 estará, pues bueno, encabezado sobre todo con las experiencias de Joaquín y míos. Joaquín, adelante. Muchas gracias, Dunia, y buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Pues esta oportunidad, de nuevo también agradecerle a Axioma la oportunidad de charlar quizá con un tema no tan relacionado a la construcción o a la administración de proyectos, pero sí colateralmente relacionado, que es la parte de talento, que es la parte de todos los procesos que llevamos en Acator, que poco a poco les vamos a ir platicando durante este episodio. Yo tomé algunas notas aquí como para empezar, Dunia, a compartir. Gracias. Aquí en Axioma nos preguntaban alguna vez durante alguna sesión anterior qué nos había llevado a ti y a mí o al despacho a concentrarnos, a especializarnos en los procesos humanos más que en las cuestiones operativas o numéricas o financieras, estar el despacho más centrado en esto. Me gustaría, si nos das tu punto de vista y con un poquito de antecedentes de Acator, de cómo surgió este despacho y luego nos metemos a este tema. Claro. Acator, de hecho, justo el año que entra, pues ya tiene 30 años operando, apoyando a familias empresarias, a grupos empresariales también en toda esta parte de talento, que la fundó mi papá hace 30 años y he tenido la fortuna de aprender a lo largo yo ya llevo 23 años estando en Acator. Siempre, o qué fue, me preguntabas, ¿qué fue lo que hizo, pues, enfocarme? La verdad es que personalmente mi papá siempre estuvo alineado en su carrera profesional en talento. Y yo pienso que las conversaciones que escuchaba en mi casa, yo soy la del medio de 4, pero tengo una hermana 7 años mayor y una hermana 14 años menor que yo. Entonces me tocaba mucho lidiar, yo estaba en el medio y entre 14, 20 años ahí en medio. Y siempre me ha llamado la atención el comportamiento, la comunicación, cómo los malos entendidos, o al revés, poder deshacer una conversación para poder alinear lo eficiente que es y cómo puedes generar resultados. Entonces yo pudiera decir que personalmente desde chica, desde la casa, alrededor de las conversaciones que mi papá también traía a la mesa, fue despertando mi interés y por supuesto luego ya al escoger carrera, que yo sí digo que fue como un llamado cuando encontré mi carrera de psicología organizacional, ahí sí, bueno, hasta pienso que la diseñaron para mí. Me siento afortunada y bueno, ya he tenido la oportunidad de ponerlo en práctica y ver todo esto que yo observaba en casa, verlo cómo las organizaciones eficientiza y eleva los resultados pues de una forma ahora sí que potente a mi gusto. A Gracias. mí me encantaría a ti, Joaquín, por también compartir. ¿Cuándo fue que descubriste esta pasión por el talento humano en las organizaciones? Pues mira, en mi caso mi formación es de ingeniero mecánico electricista y buena parte de en mi etapa profesional, vamos a decir, más de la mitad de ella estuve trabajando en puestos muy directamente relacionados con ingeniería, como proyectos, como producción, mantenimiento, después estuve en logística. Buena parte de esos años fueron en ese trabajo de ingeniero.
Y algunas veces les he comentado, sobre todo en círculos cercanos, en que yo iba descubriendo poco a poco que no era muy buen electricista y luego tampoco muy buen mecánico, y al final concluí que no era yo muy buen ingeniero. Pero de manera bastante intuitiva, no planeada, lo confieso abiertamente, me rodeaba de personas muy capaces, seguramente mejor que yo en su especialidad. Y eso hacía que yo tuviera esa facilidad de orquestar los esfuerzos de otros para dar los resultados de mi posición. Hoy lo puedo verbalizar, en ese entonces ni cuenta me daba, ¿verdad? Claro. Pero eso poco a poco me fue llevando a descubrir que mi verdadera vocación o mi verdadera pasión estaba en el área de recursos humanos, así llamada antes, hoy capital humano, talento, como le llaman ahora. Y en algún momento la vida me dio la oportunidad de pasar a esa área y ahí encontré mi pasión, a lo cual me dediqué pues la segunda etapa de mi vida. Y ahora en la consultoría, pues como bien sabes, en Acator, pues es nuestra casa, es donde está todo este quehacer, ¿no? Donde la relevancia está en la conformación de buenos equipos directivos, en elegir gente clave que sepa colaborar, que sepa escuchar, que sepa negociar, que sepa manejar conflictos. Todo lo que hacemos en el despacho, pues eso es lo que me trajo a este campo. Yo no traía esa formación en familia, se dio de manera coyuntural o intuitiva y bueno, nada más que agradecer, porque eso también pues, me llevó a estudiar y a prepararme en esta área que no dominaba, ¿no? Claro. Me encanta escuchar esa historia porque se parece a la que yo escuché toda mi vida. Mi papá platica algo igual y bueno, yo creo que me ayudó a mí a afinar mi puntería. Y creo que, bueno, le doy gracias a la vida, que gracias a mi papá te conocí, gracias pues a nuestros estudios también que nos llevó a encontrarnos y la práctica. Y bueno, la verdad es que ha sido una fortuna que seas parte del equipo de Acator y poder también aprender muchísimo de ti. Muchas gracias, Dunia. Igual, otra pregunta que nos hacían y que tomé nota en aquella ocasión decía que ¿qué aprendizajes hemos sacado tú y yo de cuando nos percatamos que algo no, los resultados no se alcanzan y no necesariamente por falta de inversión o por falta de tecnología o por falta de procesos o sistemas de gestión de calidad, etcétera, sino por problemas humanos, por el mal manejo de los conflictos o de la comunicación o de la colaboración entre líneas diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado eso en la vida a nosotros? Que si tenemos alguna metodología derivada de esos aprendizajes que aplicamos con los clientes. Claro, bueno, y aquí podemos compartir que nuestra metodología como tal, por decir pasos o algo, no es tanto lo que define a Acator. Nosotros más bien somos, bueno, esos procesos, esos consultores de procesos que si bien tenemos 4 pilares que definen nuestro acompañamiento a los clientes, como tal, uno de ellos es procesos de sucesión, el otro es desarrollo tanto de ejecutivos o como de futuros propietarios, el otro sería estructuras de gobernanza o tal cual, cómo se toman decisiones colegiadas en hallar una fórmula de gobierno de la empresa o a nivel directivo, y el último sería, le decimos alineación, porque todo es que tiene que ver con resolución de conflictos, trabajo en equipo, etcétera. En cuanto a esos pilares, pues realmente nuestra metodología es trabajar en equipo con el cliente, que eso, es diseñar procesos en conjunto, porque todos estos procesos humanos son únicos e irrepetibles, como somos los humanos en cada organización. Y sería falso decir que el mismo proceso puede aplicar a todos. Más bien tenemos que entrar, contemplar, observar todos los multifactores que están afectando en esa situación y ahora sí que ir diseñando procesos de avance, claro, conociendo las buenas prácticas, compartiendo pues, nuestra experiencia y acompañando a todas nuestras familias y nuestros clientes hacia donde quieren llegar, a ese, ahora sí que punto final distinto al que están. Y bueno, yo pensaría que esa es nuestra metodología, es unir, trabajar en conjunto, ir desarrollando procesos humanos hechos a la medida según la necesidad del cliente. Sí, es importante para quienes nos escuchan. Nosotros no somos consultores, vamos a decir, expertos, ¿no? Como pudiera ser
un especialista fiscal o un especialista en contribuciones, etcétera. Nuestro método, nuestra consultoría se llama de procesos porque todo el tiempo va de la mano con el cliente. Desde el diagnóstico, el diseño de las soluciones, la ejecución de las mismas, el seguimiento, todo se hace de la mano con el cliente. ¿Y qué se logra con eso? Pues es una manera simple pero poderosa de abatir la resistencia del sistema a cambiar, ¿no? Cuando lo hacemos de manera o pretendemos hacerlo de manera experta, imponiendo nuestros métodos, pues el cliente se resiste. Claro. O el sistema se resiste y cuesta mucho más trabajo avanzar. Eso es bien interesante, Dunia. Claro. Otra cosa que cita por aquí es, ¿qué hacemos nosotros para abordar conversaciones difíciles con clientes o equipos que tienen la necesidad de cambiar, pero al mismo tiempo tienen por ahí conversaciones que no se han dado o en la misma familia propietaria hay cosas que no se dicen, se evitan, se maquillan y nos preguntaban en aquella ocasión ¿qué hacemos nosotros para sacar y poner sobre la superficie esas conversaciones no dichas, esas verdades a veces maquilladas que no llevan a nada, ¿no? Que si tenemos alguna intervención o experiencia en ese sentido. Yo me acuerdo que en corto contestaba que es el pan nuestro de cada día. De todos los días. Yo inclusive cuando me preguntan, le digo, pues, ¿y qué hacen? Conversaciones. Realmente, ¿qué hacemos? Es conversaciones. Vamos generando cambios, una conversación a la vez, así. Muchas veces por explicar rápido lo que hacemos. Me encanta, creo que ese es, ahora sí, como dices, el pan de todos los días. Y lo importante es ayudarles. Muchas veces ni ellos mismos saben qué es lo que sienten, lo que tienen o cómo afrontarlo. Ahorita hablaste de empresas familiares y también se dan equipos, se dan todas las relaciones, en todas, por decimos, hasta de relación de pareja, equipos de todo tipo, pero hablando por decir de empresas familiares o equipos directivos, bueno, en empresas familiares es aún más difícil porque está entremezclado el amor de papá con el ser jefe y les da más miedo arriesgarse. Y lo que vamos también llevándolos de la mano es que el silencio y el no arriesgarse genera aún más problemas. Entonces, vamos llevándolos y tenemos algunos modelos que justo vengo regresando ayer de Aguascalientes, trabajando con un equipo y los entrenamos 2 días y medio solo a que pudieran estructurar mensajes, ya claro, desde temas históricos, pero mensajes difíciles de una forma más efectiva. Entonces, pues, ¿qué hacemos con ellos? Realmente tenemos un modelo que hemos elaborado a lo largo de los años, pues le decimos modelo de conversaciones profundas o difíciles, conversaciones cruciales, porque lo que buscamos es transformar todos esos conflictos o todas esas dificultades en conversaciones productivas. ¿Cuál es ese modelo? O si no sé si, bueno, ese modelo lo hemos diseñado a lo largo de entrenar o que sepan cómo hablar, cómo elaborar el mensaje. Tiene una estructura que sabemos que científicamente hablando eleva la probabilidad de que el otro lo pueda recibir mejor y otra estructura igual de cómo escuchar. Porque una conversación es de dos y es lo que hace bien difícil. ¿Por qué? Porque no tienes control sobre tu mensaje. No sé si te ha tocado, nos quieres compartir una experiencia y ahorita puedo profundizar un poquito más en el modelo, pero... Sí, atinadamente dices, muchas veces se presta mucha atención a la parte de vocalizar, de exportar lo que no se ha dicho, etcétera, y buscar un método, pero se le resta importancia a la capacidad de escuchar de manera activa, de manera benévola, de manera que tú estás escuchando con el beneficio de la duda, sin prejuiciar, etcétera. Y es todo un entrenamiento. La primera parte de ese entrenamiento es generar más autoconciencia. En los dos extremos, cuando vas a vocalizar, cuando vas a verbalizar algo, pero también cuando te toca escuchar. Claro, ¿no? claro. Y eso creo que en Acator lo hacemos con mucha solvencia, con mucha seriedad. Se manejan datos súper relevantes, íntimos de las familias y bueno, también el término de confidencialidad es súper importante. Pero con dos metodologías muy simples que atacamos en los dos extremos, el de verbalizar y el de escuchar, que ellos fácilmente pueden entrar en su cabeza y empezar a practicarlo. Y hemos visto como en 2 días
la gente cambia su perspectiva y cambia su manera de ser. A lo mejor si nos platicas un poquito Sí. breve, sin ir a profundidad de los dos modelos, Sí. Este es para que un, nuestros amigos lo escuchen. claro, el modelo creado, digo, lo creamos en Acator para poder estructurar un mensaje. Primero es, y lo veo como es de verbalizar, y entonces nos podemos acordar las vocales cuando vocalizas un mensaje. Nos acordamos A, B, C, digo A, E, I, O, U, son las vocales. A es de acción, de relatar el hecho, qué sucedió. Entre más claro, mejor, si te acuerdas el día, el momento, qué fue. Después de eso, hablas de la emoción, lo que sucedió. Después, cómo a ti te impactó, y vamos viendo cómo el mismo hecho puede impactar distinto a muchas personas, y entonces hablas cómo a ti te impactó. Después sí le dices el objetivo, no nada más que no te gustó, sino cómo sí te gustaría abrir caminos para que la otra persona que te está escuchando vea cómo sí y que no nada más está cerrando la puerta. Y al final hablamos esa U de unión, tú cómo lo ves y te abres a la posibilidad de escuchar. Entonces es acción, emoción, impacto, objetivo y unión. Esas son pues nuestra forma de estructurar para hablar, para vocalizar. Podemos dar un ejemplo, no sé, cuando yo siempre pienso, cuando alguien no cumplió con una entrega en un equipo de trabajo, por decir, le dices, bueno, el viernes pasado en la reunión que estaba esperando tu entrega, yo me sentí frustrada porque el impacto es porque reduces la confianza que yo puedo tener en ti. Me encantaría que si no está, es el objetivo, es me encantaría que si no estás listo me avises desde antes o cómo te puedo ayudar desde antes. La unión, ¿tú qué piensas? ¿O qué información tú tienes que yo no conozco? Y esa Correcto. es una forma de dar un mensaje. Les digo, científicamente comprobado que la otra persona lo va a recibir mucho mejor a que le digan, ¿por qué no entregaste? Estás sonso, lo que ustedes quieran. Me echaste a perder la junta, quedé bien mal con mi jefe, etcétera, etcétera. Exacto, ese es un ejemplo. Y por el otro lado, ¿cómo escuchamos? Y bueno, pensando en que al escuchar aprendes a escuchar con sonidos y pensando en la fonética, utilizamos las 5 primeras letras del abecedario. Ahora sí, A, B, C, D, E. Y esa actitud, y justo lo que queremos es, ahorita hablaste tú de escucha activa, porque realmente luego pensamos que la escucha es pasiva, y al revés, es desde entrenar como esa escucha tiene acción, y tú lejos lo natural es que estás pensando, ¿cómo? Déjame decirle a nuestros amigos, entonces, en este momento que me viene a la mente que nosotros estamos haciendo trámites ante la Real Academia Española de la Lengua, porque queremos incrustar una nueva palabra, un nuevo término que se llama escuchación. Claro, me encanta. Porque pues, la escucha es activa y lleva una acción, no es pasiva. Entonces, te queremos promover la aceptación del término de escuchación, o por ahí va a salir algún libro o vamos a sacar algo en el futuro porque lo traemos dando vueltas siempre en la cabeza. Exacto, Adelante. exacto. Entonces, tras esa escuchación, pues no es cierto que es pasiva. Entonces, hablando de A, tiene que ser escucha activa, realmente activa. B es benévola. Si la otra persona te está diciendo algo y es difícil, hay que, sin prejuicios, decir, esta persona tiene su verdad y me lo está compartiendo en su mejor forma. Entonces, activa, benévola. La C es de que sea algo que es consciente, constante. Y luego la D es de dominio, que tú puedas dominar y entender, estés de acuerdo o no con el mensaje, dominas que lo que la otra persona te está diciendo lo hace, vaya, es su realidad. Y por último, la E es de empatía, poder tener empatía con el otro, y cuando ya lo conoces, tratar de entender por qué viene el mensaje, ¿sí? Correcto. Sí. Y por ejemplo, no sé, ahora que estuve o constantemente me pasa que es que tú me pasó, es que tú le comentaste al director esta información que tú debiste de haber callado porque era confidencial, y el otro le dice, bueno, pero... Y lo primero es, no, es que tú no me dijiste, y se quieren excusar. Una escucha activa sería, tienes razón, me equivoqué. Como nunca me dijiste que yo no debía de haberlo dicho, yo lo interpreté de otra forma y pensé que te iba a ayudar, me equivoqué. Entonces yo ya me apropié de lo que me comentó el otro, que yo hice mal
Al decirlo, pues tiene razón, aunque mi intención era otra. ¿Se fijan? Podemos de esa forma sí tener una conversación mucho más conectada y ahora sí que desinflar ese conflicto, podemos transformarlo a una conversación. Esto lo decimos muy rápido, requiere práctica, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... Agregaría, Dunia, que como tip muy cortito, así como para nuestros amigos, es tener presente dos cosas. Si fuera una fórmula que IN no es igual a IM en la comunicación, ¿no? Es decir, nuestras intenciones no necesariamente son igual al impacto que tenemos. Podemos Claro. estar llenos de buenas intenciones al retroalimentar a alguien, pero el impacto puede ser que te llevaste la autoestima de encuentro de la persona, colaborador, hijo, familia, el que sea. Claro. Entonces debemos estar mucho más conscientes de nuestra intención, ¿sí? Pero verificar, validar cuál es el impacto que estamos teniendo en los demás. Claro. ¿Verdad? Sea con nuestras acciones, palabras o con los actos. Claro. ¿Verdad? La intención puede ser, insisto, corregir, la intención es hacerme chistoso y quede como un payaso. Hay que estar mucho más consciente de cuál es nuestro impacto, Sí, no más tanto que... de las intenciones. Exacto. ¿Verdad? Y ahí es donde se hace muchas veces bolas el engrudo y es parte de lo que en la conversación pues vas afinando y cuando nos hacemos hábiles a escuchar o inclusive también pues quienes estamos en este mundo y nos encanta, hasta estamos constantemente pidiendo feedback. ¿Por qué? Porque no hay de otra para conocer tu impacto más que preguntarlo. Preguntar. ¿Cómo me viste? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Tú qué opinas? Y bueno, aprendemos que no hay otra forma de ser mejor persona más que siendo mejor de lo que te comentan los otros, porque tu verdad está aquí y realmente tú vives a través del impacto de los demás. Correcto. Sí. Y el segundo tip al que me iba a referir, o me quiero referir, es cuando vamos a dar retroalimentación a alguna persona, a algún colaborador o a quien sea, hay un proceso mental que tenemos que es como tocar la puerta, ¿no? Si queremos dar la retroalimentación sin pedir permiso, sin hacer una introducción Sí. y simplemente lanzamos la retro, sobre todo cuando es constructiva, cuando le vas a señalar algo que tiene que mejorar o que está haciendo mal, un pequeño tip es decir, ¿me permites decirte algo que creo que es relevante para nuestra relación o para tu trabajo, esto, lo otro? Y en el momento en que él escucha y asienta con su cabeza o te dice, sí, claro que sí, ya el proceso mental es bien diferente. Claro. Ya la ventana se entreabrió por lo menos, Claro. si no es que está abierta de par en par. Pero cuando lo queremos hacer sin ese consentimiento, el proceso es bien diferente. Otra vez hablando de impacto, se cierra la cortinita y no hay escucha activa. Entonces, el tip de preguntar, de pedir permiso, de pedir autorización, si quieres verlo, que es el derecho del jefe muchas veces, Claro. pero el hecho de hacer que consientan el feedback ya es un resultado completamente diferente. Y esto me lleva, digo, me encanta y por eso le ponemos tanta atención a la escucha, porque en una conversación, el que realmente tiene el poder más es el que escucha. O sea, porque ya te dio un mensaje y tú puedes decidir tirarlo a la basura o apropiarte de ese mensaje y hacer algo con él. Me encantan. Se pide permiso para que se puedan apropiar, mucho mejor aceptan que viene el mensaje. Sí. Aquí nos vamos a cambiar, amigos, para otro tema que es también de nuestro quehacer, que es la transición y el cambio organizacional. Sí. Parte de lo que hacemos en el despacho, pues desde hace 30 años, se han ayudado a muchas empresas familiares, a muchas familias empresarias, también algunas más institucionales, más corporativas, pequeñas, medianas, grandes. Afortunadamente son muchas las experiencias que se suman y casi todas están relacionadas con el cambio y muy particularmente con el cambio generacional, ¿no? Cuando aquel fundador, después de muchos años de trabajo, pues empieza a ceder el mando de la empresa a la segunda o en algunos casos ya con la inclusión de la tercera generación. Y cómo llevar con éxito ese cambio. Y les quiero compartir que a ojo de pájaro, así desde encima, pareciera ser un proceso simple, no lo es, y además es un proceso compuesto. Cuando digo esto es, el cambio es algo, pues que termina una situación y queremos iniciar otra. Es palpable, tiene tiempo, tiene una cronología, tiene KPIs, tiene métricas,
es situacional, vas viendo cómo va cambiando. Pero en paralelo a ese cambio físico o situacional, también hay una transición. Y esa transición es completamente diferente. Sí. Es algo íntimo que viven aquellas personas que son afectadas por el cambio. Exacto. En el caso de las generaciones, por ejemplo, pues se piensa mucho en los sucesores. En las empresas siempre estamos haciendo planes de sucesión y de corto plazo y el de largo plazo, etc. En las familias ocurre igual. ¿Quién va a ser el sucesor del fundador? Sí, exacto. ¿Con qué características? ¿Cuál de los hijos? O etcétera. O si es un sobrino, etcétera. Y se piensa y se trabaja mucho en eso. Pero no se le pone tanta atención, Dunia, ¿estarás de acuerdo?, al sucedido. Definitivo. ¿Qué va a hacer aquella persona después de 30 o 40 años de fundar una empresa, de trabajar arduamente, de pasar por 1000 obstáculos que le han dado al final del camino una identidad? Su trabajo es preocupación, ocupación, horario, representación social, qué sé yo. Todo lo que representa el trabajo de un fundador, que de un momento a otro va a dejar de ocurrir. Y el sucesor, claro, viene lleno de ideas frescas, entusiasmo, energía, pero ¿y el sucedido? Claro. ¿Qué va a pasar con él? Esa transición es un proceso muy complejo desde el punto de vista emocional, Claro. no tanto intelectual, pero emocionalmente es un proceso muy, muy complejo que nosotros en Hackathon pues también tenemos un método, tenemos un acompañamiento específico para esa persona que va a ser sucedida. Cómo ayudarle a encontrar un nuevo horizonte, un nuevo quehacer, una nueva identidad, cómo renovarse, aunque parece paradójico, ¿va? Claro. Es este ciclo que en su primera etapa se llama un new beginning, ¿verdad? Sí. Es cómo cerrar este ciclo porque voy a abrir otro. Sí. No se cierra y no hay nada. ¿Verdad? Exacto. ¿Y qué cosas y qué emociones recorren a las personas cuando estás en ese ciclo? Sí. En el primero hay mucha ansiedad, frustración, enojo, incluso conscientemente dices, ya es mi tiempo, me tengo que retirar, pero inconscientemente no se quieren ir. Claro. Hay historias aquí en la región Sí. muy simpáticas, incluso otras patéticas o tristes, donde al fundador lo han tenido que sacar con todos sus muebles, Sí. porque no se quieren ir, ¿no? No se prepararon, ¿verdad? Claro. Y luego pasan a una zona neutral donde empiezan a hacer conciencia, y en esta zona neutral todavía hay frustración y enojo, pero empieza a asomarse algo de New optimismo, un new beginning, ¿verdad? Y ya en la otra, cuando realmente encuentras un quehacer, pues empieza a ver, el primer sentimiento es un relief, ¿verdad? Es un alivio. Vaya, ya no estoy yo a cargo, pero aquí están estos, pero quedé de presidente del consejo, voy a seguir formando, voy a colaborar en la estrategia. Empieza a ver eso. Pero ese proceso puede tomar años, sobre todo cuando alguien no se siente acompañado. Claro. Y eso es algo que en Hackathon, digo con mucha modestia, pero tenemos muchos casos exitosos donde hemos podido acompañar en esta transición. Y es algo de lo que quería platicar, cómo diferenciar el cambio y su primo hermano de la transición. ¿No? Claro, me encanta. Y bueno, y es parte, como dices, un proceso de carga digamos, una carga muy fuerte emocional que no es rápido. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que podemos tener es darle su tiempo en la medida. Hay dos temas, digamos, ¿por qué pueden fallar? Dos temas muy importantes. Una, realmente porque no se comunicaron adecuadamente, y la otra es porque no se prepararon. Tanto, como dices, el sucesor como el sucedido. ¿Por qué no se preparó el sucedido, no encontró ese new beginning, entonces voltea y no permite realmente esa sucesión? Lo que sea, los comportamientos, y muchas veces inconscientes, te dicen, sí, yo ya quiero soltar, pero qué difícil realmente soltar. A mí no se me olvida, y les platico de experiencia personal, pues trabajé 23 años con mi papá y fuimos preparando, y era algo con tiempo dicho, en tal fecha Duni estaría al frente de la firma, y cuando se llegó ese día, nada más voltea y me dice, con cara de carga emocional fuerte, y me dice, Dunia, esto es más difícil de lo que yo pensé. Y conste que nosotros acompañamos, conocemos, cuando yo se lo dije, cuando me toque. Creo que el proceso más difícil digamos, en la sucesión es para el que se va.
Porque el que llega, y claro, el que llega es la responsabilidad o esa competencia que a veces se hace entre hermanos, el saber lidiarla, la duda o también el entenderse entre lo que deja el papá y digo, encontrar su propia voz, encontrar él cómo va o ella cómo lo va a hacer, porque lo va a hacer algo distinto. Toda esa parte, como dijo, es multifactorial, hay muchas cosas, dependemos de las personalidades y por eso son procesos hechos a la medida. Lo que sí es que los mejores siempre son preventivos y con tiempo. Si yo algo pudiera dejar, vaya, es que sean con tiempo. Y es una responsabilidad del líder el que se va a ir preparando desde antes posibilidades y no dejar, y digamos que nunca pensarlo. Eso para mí es un grave error, el que nunca lo piensen y ya veré, eso es muy difícil rescatar. Quizás nuestros amigos se pregunten, bueno, pero ¿Con qué, otra vez, qué método, qué herramientas usamos? Bueno, se menciona mucho la palabra más a fechas más recientes. Antes no era tanto la costumbre, era mucho de palabra, de gestos, de decisiones del líder. Hoy, bueno, establecer un protocolo familiar que está acordado por todos, que participan todos los miembros de la familia, generación saliente, generación entrante, otros key players, y van acordando un protocolo de actuación mismo que termina siendo pues un ritual, se hace una ceremonia, se protocoliza, se lleva a notariar, etcétera, y eso se convierte en una guía de principios de actuación. Sí. Con todo y ello, enfrentamos problemas en las empresas familiares. Ahora imagínense, amigos, cuando no existe tal protocolo Sí, y viene lo que a la edad de los fundadores suele ocurrir. La fragilidad física va creciendo, se va haciendo exponencial después de cierta edad y ocurren hechos no planeados, la enfermedad, la falta de un ser querido, la muerte, etcétera, y las cosas quedan en completo desorden. Por eso Dunia dice, los mejores casos son cuando son preventivos, cuando se dan el tiempo para hacerlo con calma, claro. con firmeza, sin pausa, pero dejar las cosas ordenadas. E ir preparando, por supuesto, y ahorita que te escuchaba decir cuál será nuestra metodología, tenemos una metodología comprobada, ahora sí que, pues, por 29 años, que aumentamos la probabilidad de éxito entre candidatos, porque tenemos todo un proceso avalado, digamos, con información científica para tomar una decisión, quién sería el más competente. Y hay quienes lo hacen con tiempo. Oye, vamos a aplicar ciertas pruebas, hacemos planes de desarrollo, vamos desarrollando y luego pues algunos se van descartando y eso también hace el proceso mucho más fácil en la elección de quién será el próximo, porque a veces hasta naturalmente ya sabemos quién es el más competente, se requiere que sea competente, que pueda y que quiera, porque hay veces que luego no quieren o que no pueden aunque quieran y bueno, es todo, es alinear según cada caso, pero esa metodología está alrededor de ciertas entrevistas, cuestionarios, digamos que la decisión se toma con mucha información para estar seguros que estamos afinando la puntería y tomar la mejor decisión. Cuando compartes los resultados y aclaras, pues para este puesto, para el director, creemos que este hijo y tú compartes, aunque por supuesto para algunos puede haber una carga emocional negativa si no quedaron es mucho más fácil la apropiación porque tienen información de por qué se está dando, exacto, y no es nada más yo creo, etcétera. Entonces sí ayudamos a darle objetividad a todos esos procesos. Y fíjense, amigos, para amigas que nos escuchan, hay un ingrediente en todo este proceso que llevamos con los clientes, en esta relación que tenemos con los clientes, que vamos a decir que sin ese ingrediente es muy difícil avanzar, es muy difícil colaborar entre cliente y el despacho o la consultoría. Y ese ingrediente es la confianza, ¿no? Que por ahí alguna vez nos preguntaban, ¿cómo garantizan ustedes que podemos confiar nuestra información familiar, nuestra información patrimonial, nuestros datos financieros, nuestros asuntos fiscales, nuestros fideicomisos, etcétera? Tanta información delicada que manejamos, conocemos, llegamos a profundizar durante estos procesos. Y entonces se me ocurre comentar ahora con quienes nos escuchan que este ingrediente de confianza es algo que se modela,
no se habla, se acciona, se lleva a cabo. Acator tiene una reputación ganada a la vuelta de los años, desde Alejandro, mi querido amigo, Dunia, y ahora yo estos últimos años. Y esa reputación es lo que hemos conquistado con el bien hacer, Sí. con cumplir y honrar nuestros compromisos, con ser serios, con ser a veces directos, en ser muy, muy francos, en ser humildes. Pero cada nuevo cliente solo toma esa reputación como una referencia comercial. Hay que crear ese nivel de confianza. Y entonces, alguna vez te platiqué, Dunia, de que yo buscando una definición de confianza, porque está tan hablado el término, pero al mismo tiempo tan prostituido, porque Tan etéreo, ya claro. tan etéreo, sí, ¿qué es confianza? Exacto. Entonces yo buscando una definición que fuera contundente y que no fuera la del diccionario, encontré una definición de Douglas MacGregor. ¿Te acuerdas de la teoría XY? Sí. Bueno, Douglas MacGregor decía que confianza significa saber que puedo depositar en ti mi prestigio y mi situación de momento, Claro. sabiendo que ni consciente ni inconscientemente harás mal uso de ello. Por tanto, puedo depositar en ti mi vida misma. Y dije, esta sí ya me gustó, esta está buena. Esta no tiene medias tintas. ¿Qué quiere decir saber que puedo depositar en ti mi prestigio y mi situación de momento? Pues quiere decir que yo podría platicar en este momento una situación grave, delicada, muy personal, que a lo mejor estoy en una situación económica delicada o estoy pasando por un proceso de separación o qué sé yo, o una enfermedad terminal que no quería platicarle a nadie, pero confío en ti, te lo voy a platicar porque no encuentro, sabiendo que tú ni consciente ni inconsciente vas a hacer mal uso de esa información. Claro. Pero ¿qué pasa en los equipos y en las empresas y esto y lo otro? Que eso no ocurre con tanta frecuencia, con tanta profundidad, ¿no? Le platicas algo a alguien y en la primer carne asada, en las primeras cheves, no solo ya lo platicaron, ya le distorsionaron, ya dijeron que te vas a morir y te vas a morir mañana y que etcétera, ¿va? Claro. Entonces, pero imagínate realmente si los equipos y las familias pudieran tener ese nivel de confianza. Yo acto seguido esa definición revisé en mi cercano círculo, Sí. ¿sí? Quitando hijos, esposa y madre, Sí. que todavía vivía entonces cuando hice este ejercicio, y dije, ¿en quién puedo confiar en términos absolutos? Así como define Douglas MacGregor. Sí. Y de esta mano, de 5 dedos, me sobraron dedos. Sí. Para decir en quién puedes confiar. Así de delicado es y de profundo es esto de la confianza, ¿no? La confianza es tan difícil, bueno, es tan esencial y tan difícil que realmente, o sea, de medir, es que más bien se palpa. Y como dices, a mí me encanta lo que dijiste, es que es a lo largo del tiempo. La reputación te abre puertas, pero bueno, a mí una definición ahorita que oía la tuya, a mí me encanta, que es, habla de habilidad, o sea, cuando tú dices que vas a hacer algo que realmente lo puedas hacer, eso da confianza. Otra de las cosas es la benevolencia, o sea, cuando, claro, tengo una buena actitud hacia eso. La intención, que es algo igual que se persigue, que sea una intención de sumar, no de castigar, por decir, cuando estás diciendo lo que sea. Pero lo que más me encantó a mí es la consistencia. Cuando hablamos de confianza, tenía un ingrediente de actitud de consistencia. Entonces, por ejemplo, nosotros o cómo le garantizamos esa confianza a los clientes. Yo siempre he pensado, el real negocio nuestro, o sea, estamos en el negocio de la confianza. Digo, por supuesto, metodologías, pero lo que creo que el diferenciador o lo que realmente es importante es que nosotros podamos ofrecer esa confianza consistente. Entonces, queda bien, vaya, cumplir lo que decimos, asegurarnos de que la información que nos den no sale en ningún lado. Y bueno, eso para nosotros en Acator, aunque nunca se cierre el trato, lo que escuchamos, somos como Las Vegas, ¿no? Tratamos de que lo que sucede, ahí se queda. Ahí se queda. Y bueno, ese creo que es el ingrediente principal para que todo este trabajo tenga, ahora sí que donde germinar adecuadamente.
Bueno, pues para ir cerrando, porque si no también nos vamos a alargar mucho, de aquí nos puede dar la tarde y la noche, pero para ir cerrando y agradeciendo mucho la atención de quienes nos escuchan, quienes nos ven. eh, También nos hacían alguna pregunta reflexiva de si hemos aplicado en la vida personal alguna de los aprendizajes que hemos tomado de nuestra profesión y también de nuestra preparación académica. Omitimos decir al principio por ahí que tenemos una coincidencia. Nunia y yo estudiamos en la misma universidad en los Estados Unidos, con la misma especialidad, entonces tenemos mucha afinidad con esto del desarrollo y cambio organizacional. Además de la práctica, pues un sustento académico, ¿no? que nos soporta. Pero la pregunta es que si de este quehacer profesional hemos sacado algunos aprendizajes para nuestra propia familia, no para las familias empresarias, para nosotros. Y se me hizo una interesante pregunta reflexiva, decir, pues sí, lo que no sé si es en un solo sentido o es en dos sentidos, que lo que en la familia, que es un equipo, Sí. ¿no? Es un equipo multidisciplinario. Y en mi caso, que ya se hizo más chiquita, ¿no? Porque ahora yo solamente estoy con mi mujer, ya los hijos ya se fueron, pues somos un equipo de dos. Sí. Y no hay muchos equipos de dos, ¿no? A lo mejor los que juegan tenis de pareja o los clavadistas, estos que hacen sincrónicos, pues tienen que estar perfectamente afinados. Yo creo que sí hay un traslado de aprendizajes de lo que hacemos en la vida profesional a nuestra vida familiar, como los vemos como un equipo para empezar, como si vamos a cambiar algo hay que estar preparados antes, ¿no? Esa etapa de readiness for change que muchas empresas se brincan a la hora de hacer un cambio. Y entonces el cambio es atropellado y a todo el mundo lo toma por sorpresa y cuando hay cierto sacrificio, pues yo, ¿por qué? Mientras que en la etapa de alistamiento puedes hablar de todas esas cosas. Con la familia me parece que es igual, Claro. ir hablando de esas etapas. Oh, esto va a cambiar así, etcétera. Yo que me he movido de ciudad varias veces y que vengo del sureste, y pues alistarlos para esos cambios fue bien importante. Alistar a mi familia para que me diera el tiempo y la oportunidad de estudiar ya a los 50 y tantos años, pues ese alistamiento. Y en sentido contrario, igual, lo que en la familia se aprende, lo llevamos a la vida profesional. Yo creo que es un intercambio de experiencias. Esperemos que los clientes lo estén percibiendo para bien y la familia también, pero ese sería el cierre para nosotros, decir que claro que hay un intercambio de experiencias y que nada, que aquí estamos en Acator, ¿verdad? Claro, por supuesto, pues no podemos dejarnos de ser nosotros mismos, estemos donde estemos. Y cuando vi que esa era una pregunta que nos podían hacer, nada más, pues bueno, me reí y dije, me encantaría que aquí esté Víctor, mi esposo, mis hijas, porque pues no puedo negar la cruz de mi parroquia, que ahí estoy y se nota desde cómo les hablo, cómo observo y por supuesto que he escuchado por referencias de mi casa era diferente, es que tú y tú piensas así, etcétera. Conclusión, sí, somos lo que somos y lo que aprendemos en un lugar lo llevamos a otro lado. Es mentira eso de que somos distintos en esencia. Bueno, definitivo mis aprendizajes. E inclusive yo empecé a aprender en mi familia, entonces pues, sí lo aplico. Sí lo aplico con mis hijas. Ya no sé si pobres o qué bendecidas, ya no serán ellas. Lo dirán. Pues muchas gracias a Axioma de nuevo, a Bitácora 23 por esta oportunidad que nos dieron de compartir lo que hacemos, lo que nos apasiona, Claro. lo que nos ocupa todos los días. Claro. Y tengo ¿qué puedo decir? Un agradecimiento enorme, un gusto en la vida por a estos años estar tan activo, sano, completo y compartiendo con Dunia y el resto del equipo que no lo hemos mencionado, pero somos más que Dunia y Joaquín. Hay un equipo que nos apoya y que a todos desde aquí les mandamos un saludo porque son también extraordinarios. Exacto, tenemos suerte. Yo siempre decimos, bueno, yo pudiera trabajar casi ni que me paguen, tenemos suerte de que estamos o estoy hablando de mí, estoy en un mundo que me apasiona y agradecemos a todos los que nos escucharon, gracias por estar aquí, cualquier duda, bueno, por supuesto que aquí estaremos y bueno, una vez más también a Bitácora 23 por esta invitación.